estaba repasando lo que estaba haciendo. Rápidamente les decía que yo estoy evaluando de existencia. Este valor de existencia lo que hacía era buscar en la columna 3, que era en la hoja de datos. Aquí estoy buscando. ¿Qué estoy buscando? Un root. ¿Cuál root? Es que lo saco de la hoja K7, que sería este. Esta es la fila 7, columna K. Entonces, este valor es un root, que es el root que yo quiero ingresar. Entonces, la función validar lo que hace es tomar ese root y empezar a buscar si ese root se encuentra en la columna C. Como lo hacíamos, acá hacíamos un ciclo. Este ciclo es el que está buscando. Este ciclo dice, mientras el valor de la celda en la fila, en este caso parte de la fila 1, columna C o columna 3, es distinto vacío. Si es distinto vacío, voy a entrar al ciclo, voy a sacar el valor de la celda y lo comparo con el root. Si son iguales, voy a ir a escribir en la hoja formulario FP, en la celda C14, que ya existe una solicitud. Y cambio el estado a true. ¿Ya? Porque está, asumimos que no estaba, y si son iguales porque lo encontré, entonces el estado cambia a verdadero. Ahora, si no, ya, aumentamos acá no, o sea, fíjense que esta fila está fuera del if, por lo tanto esto siempre se va a ejecutar. Esté o no esté, este siempre se va a ejecutar, entonces siempre las filas aumentan en 1. Después sacamos la siguiente fila y va a estar acá repitiendo hasta que se terminen las celdas. ¿Sí? Una vez que terminamos, preguntamos si la variable está igual a falso. Fíjense, si que la variable está igual a falso significa que nunca entré a este if. Y si nunca entré a este if es porque nunca encontré el root. Por lo tanto, como no lo encontré, yo puedo decir que la solicitud no tiene conflicto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso es lo que habíamos hecho. ¿Ya? Si repasamos, lo que habíamos hecho era lo siguiente. Program par 101 tal root, vamos a seguir FP modelo, monto a retirar 120 y nos vamos a retirar hoy día, que es el 03 del 08 del 2020. Y aquí, validar solicitud. Nos dice que ya existe una solicitud. Es decir, ¿qué significa que ya existe una solicitud? Que este root ya está registrado. Si nos damos cuenta, está aquí registrado a nombre de Arturo Vidal. Por lo tanto, está correcto que nos indique, ya, está correcto que nos indique que este root ya existe y no nos permita ingresar. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, si yo acá a este root le cambio el valor 2 ahí, y ahora digo validar, válido, y me dice solicitud sin conflicto, porque este root no está registrado, porque tiene un 2 al final. Hasta ahí estaríamos ok. Eso es lo que llevábamos. Por lo tanto, muchachos, lo que tenemos que hacer ahora es echar a andar el tema del validar root. ¿Sí? Es decir, lo siguiente. Este es el enunciado. Nosotros habíamos hecho el botón validar solicitud, que es lo que le acabo de explicar, y ahora nos decían que programáramos el botón ingresar solicitud. Y acá nos dicen que al presionar este botón se debe desarrollar lo siguiente. Primero, lo primero que tenemos que validar es que en la C14, en la solicitud, esté sin conflicto. ¿Ya? Si la solicitud en la celda, o sea, si en la hoja formulario AFP, en la celda C14, está la palabra solicitud sin conflicto, voy a poder ingresar. Si no corresponde a eso, tengo que validar de que si el valor C14 es vacío, ¿qué significa que sea vacío, muchachos, el C14? Lo siguiente. Tengo que el formulario. Si yo pongo limpiar, ahí está vacío. No tiene nada. ¿Qué significa? Que no ha ingresado nada o que no tiene nada que validar. Entonces, en ese caso, estamos indicando que nos tiene que arrojar un error. Si la celda es vacía, nos tiene que decir, antes de ingresar la solicitud, debes que validarla. Eso es lo primero que nos tiene que decir. ¿Ya? Antes de ingresar, tengo que validarla. El otro posible error que tuviéramos, si es distinto de solicitud en conflicto, es que en la celda 14 esté el texto que diga, ya existe una solicitud. Y si este es el caso, nosotros debemos desplegar un mensaje que diga, ya hay una solicitud ingresada, no puede haber más de una por persona. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a irnos a Excel, ¿sí? A Visual Basic, y vamos a crear la subrutina, ingresar
eso es lo que vamos a hacer. Queremos ingresar un nuevo registro, ¿no? Que sería este botón, ¿no? Ingresar solicitud. Entonces, ¿qué es lo primero que teníamos que ver? Nos decían acá, que lo primero que teníamos que ver era validar el valor de la celda C14. ¿Ya? Entonces, para validar el valor de la celda C14, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a hacer dim. Vamos a hacer, por ejemplo, texto as string. ¿Ya? Y vamos a hacer ahora, por ejemplo, que texto sea igual a ¿qué? A sheets. Me voy a ir a la hoja. ¿Cómo se llama la hoja? Aquí está el nombre. Formulario de retiro FP. Entonces colocamos formulario de retiro AFP. ¿Ya? Ahí estoy parado en la hoja, pero me interesa a mí sacar el valor que está en la celda. Y como es una celda en particular que no va a cambiar, uso el range y coloco C14 directamente, porque esa celda no va a variar, siempre es esa. Entonces ahí saco el valor. Entonces, el valor que está en la celda C14 lo guardo en la variable texto. Y acá comienzo a decir, si texto es igual a vacío, entonces, ¿qué pasaba si estaba vacío? Hay que entregar un mensaje. ¿Escuchan, muchachos? De que validara. Ya. Entonces, ¿qué Solicitud habría sin que hacer conflicto acá? no debería decir, parece. Si estaba vacío, dice acá, dice 14 el vacío, deberíamos mostrar ese mensaje. Antes de ingresar la solicitud, debe validar que no exista. Entonces, vamos al Excel acá y ahí copiamos. Antes de ingresar la solicitud, debe validar que no exista. Y ahí estamos, ¿cierto? Ese es el texto. Ahora, eso es si es igual a vacío. Si no, si texto es igual. Y el otro caso que teníamos era que fuese ya existe una solicitud. ¿Sí? En este caso, cuando nos diga que ya existe una solicitud, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que desplegar otro mensaje. ¿Ya? Y el otro mensaje estaba también escrito en el PDF. El otro mensaje era ya hay una solicitud ingresada, no pueden haber más de una por persona. Acá y colocamos acá, ya hay una solicitud ingresada, no puede haber más de una, no puede haber más de una por persona. ¿Ya? Y si el texto no es vacío, y si el texto no es igual a ya existe una solicitud, podríamos dejar como un else. ¿Ya? No obstante, alguien dice, pero profe, ¿qué pasa si alguien escribió por error algo? Bueno, entonces si no quieren dejar el else, porque ¿qué significaría el else? Que cualquier otro texto que no sea igual a vacío o no sea igual al anterior, va a caer acá. Pero si alguien dice, pero profe, ¿alguien puede escribir por error? Bueno, si no quiere hacer eso, colocamos un else if. Y colocamos texto es igual, y aquí el texto es solicitud. Dijimos que acá el texto era solicitud sin conflicto. Esa parte me la entendieron, ¿cierto? Si el texto es igual a solicitud sin permiso, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Acá, cuando está sin conflicto, yo voy a empezar a agregar. Recién ahora tengo que desarrollar la lógica para agregar. ¿Sí? Porque lo anterior, fíjese, cuando coloco un if, estoy diciendo que si el texto es igual a vacío, hago esto. Si no, si el texto es igual a ya existe una solicitud, hago esto. Y si no, si el texto es igual a solicitud sin conflicto, voy a hacer todo el registro. Fíjense que en este if me está diciendo que lo que voy a hacer, me está dando 3 casos. ¿Ya? Pero fíjense, en el primer caso, si es igual a vacío, muestro el mensaje y no hace nada más. En el segundo caso, si ya existe una solicitud, muestro el mensaje y no hace nada más porque estoy dentro del if. Y si terminara el if, porque el if me garantiza que yo voy a tomar uno de estos 3 casos, y después abajo del end if no hay nada más, por lo tanto es lo correcto, porque acá nos decían expresamente que luego de mostrar el mensaje no se debía ejecutar ninguna otra acción. ¿Ya?
igual que acá. Luego no debería ejecutarse ninguna acción más. Eso es cuando hay un error. Y acá abajo nos dicen entonces, si la solicitud no tenía conflicto, entonces debería realizar lo siguiente: llamar a la función validar dígito verificador. ¿Cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahora es llamar a la función validar, porque acá si no está, nosotros deberíamos llamar a la función validar, que es lo que habíamos hecho anteriormente. Validar dígito de verificador. ¿Se acuerdan de esta o no? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, ¿Estaba sí. difícil? Mm, Voy a hacer la función de nuevo. Function validar dígito verificador 2. Pero ahora voy a recibir al root como un texto, que es la que le pedí yo que ustedes le hicieran. Y esta función me tiene que devolver un texto. ¿Ya? Fíjense que la diferencia que tienen las funciones con la subrutina es que acá, al lado del sub, nunca va a haber algo, porque las subrutinas no retornan nada. En cambio, esta función, cada vez que yo la llame, me va a devolver, porque yo la llamo como una conversación. Si yo la llamo, es porque estoy esperando que me devuelva algo. ¿Sí? Es una función. Si yo la llamo, me tiene que devolver algo, sí o sí. En cambio, la subrutina no. Yo la puedo llamar y seguir haciendo mis cosas, porque no voy a esperar nada a cambio. ¿Ya? En este caso, yo le había dicho a ustedes que aprovecharan de irse acá a Visual y se metieran en la función fórmulas, y en la parte de texto se darán cuenta que hay unas funciones como la función len, que para ustedes en español es largo, y en la función len yo le paso un string y me devuelve la cantidad de caracteres o letras que hay dentro del string. No solamente letras, por eso dice caracteres, porque si hay espacio en blanco, también lo considera como carácter. Las comas, los signos de puntuación, todo eso también son caracteres. Entonces, el len me devuelve la cantidad de caracteres que tiene un texto. Y la otra función que les dije que usaran era la función mid, que para ustedes es la función extraer. Esta función extraer tiene tres parámetros. El primer parámetro es el texto con el cual voy a trabajar. El segundo parámetro es la posición en el texto en la que yo me voy a parar. Y por último, el numchars es la cantidad de caracteres que yo quiero sacar de ese texto. ¿De acuerdo? Con esas dos funciones ustedes podrían operar. Para este caso, vamos a usar la función mid y vamos a hacer lo siguiente. ¿De acuerdo? Acá tenemos lo siguiente. Vamos a declarar 1, 2, 3. Vamos a declarar la función dim. Vamos a dejar un d as integer. Vamos a trabajar, acuérdense que, ¿se acuerdan del algoritmo de lo que había que hacer acá o no? Había que primero tomar todo el root sin el dígito verificador y después Ya, sacar, darlo vuelta. ya. Si no acordamos, hagamos un repaso. Si teníamos el root 12.345.678-9, a nosotros nos estaban diciendo trabajen con la parte sin el dígito verificador. Con esa parte debíamos trabajar. Y luego nos decían que cada dígito, ya, nosotros debíamos multiplicarlo por un valor especial. El primer valor que nos decían era el 2. Entonces, 8 por 2, después acá por 3, después 4, después 5, después 6, después 7, después 8 y después 9. Pero ojo, este 8 no podía ser porque la secuencia llegaba hasta el 7. Entonces nos decían que cuando se convirtiera en 7, este debía volver a ser 2 y este debía volver a ser 3. O sea, se reiniciaba la secuencia. Esta multiplicación de estos dígitos, nosotros la llamamos a guardar acá. Por ejemplo, era 8 por 2, 16, más 7 por 3, 21, más 6 por 4, 24, más 5 por 5, 25, más 4 por 6, 24, y así. Esta sumatoria de toda esta multiplicación, nosotros la guardábamos, por ejemplo, en una variable suma. ¿Ya? Eso es lo que hacíamos, y eso es lo que hicimos en la clase anterior, pero lo trabajamos como número. Como indicaba su compañero, nosotros recibíamos el root
Y técnicamente lo que había que hacer era darlo vuelta o trabajar desde izquierda a derecha. Por eso yo partí multiplicando el 8 por el 12. ¿De acuerdo? Cuando nosotros trabajamos como string, voy a dar un ejemplo acá, S, y yo tengo el string acá, progra. Visual Basic a cada letra le da una posición y parte desde la posición 1. Entonces P está en la posición 1, R en la posición 2, O en la posición 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Eso es lo que haría de alguna forma Visual Basic cuando ustedes tienen una palabra. Esta es la posición. ¿Ya? Porque el string, yo puedo sacar un elemento del string por la posición que ocupa. Si yo quisiera sacar la O, debería colocar, por ejemplo, S corchete 3. ¿Por qué 3? Porque esta es la posición y me sacaría ese elemento de la O. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo acá una variable X. ¿Cómo usaríamos la función mid? La función mid, el primer parámetro de la función mid era el texto. En este caso, nuestro texto es S. Después decía que el tercer parámetro es la posición donde yo quería sacar el carácter. La posición puede ser cualquier valor de los que están acá. ¿Ya? ¿De acuerdo? Puede ser cualquiera. Ahora ustedes si quieren sacar, por ejemplo, quieren sacar solamente la G, ustedes dicen, parte en la posición 4, y a partir de la posición 4 saca un carácter, porque el tercer parámetro es el número de caracteres. Esto les produce el valor, en este caso, si me paro en la posición 4 y saco un carácter, me saca la letra G. Si yo uso la función i y aplico la función mid y coloco string s en la posición 4 y quiero sacar largo 3, me paro en la posición 4, ser, esta es la 1, 2, 3, me sacaría gra. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo 3 caracteres, en cambio el resto estoy pidiendo 1. ¿Les queda claro o no? Lo que hace la función mid. Sí, sí. Sí, profe. Ya. Y la función len, por supuesto, si yo aplico len de s, me cuenta los caracteres. En este caso el len de s va a ser igual a 6. ¿Cuántos caracteres hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces me devuelve el valor 6. ¿Se entendió? Ya. ¿Para qué eso, muchachos? ¿Por qué todo lo anterior? Para lo siguiente. Déjenme borrar ahora. Tenemos lo siguiente. Nosotros vamos a tener el root. Vamos a volver a dar el ejemplo acá. 12.345.678. ¿Sí? Ese es el root. El guión, el dígito unificador no lo va a incluir. Entonces, si nosotros quisiéramos, bueno, sabemos que lo siguiente. ¿Qué sabemos? Las posiciones, ¿cierto? Este es un texto. Si lo trabajamos como un texto, sabemos que podemos sacar los elementos por la posición. Sabemos que esta es la posición 1, esta es la posición 2. Bueno, en la misma posición de arriba, porque son los números, ¿ya? ¿Ya? Esta sería la posición. Este sería el carácter. ¿Ya? Entonces, si yo quiero ir sacando de un valor, yo voy a tener que hacer una variable llamada, una variable que me genere estos números. Entonces yo voy a decir C es igual a 1 y después digo, mientras mi variable C sea menor que el len de mi variable root, ¿ya? En este caso, como vale de 1, tiene que ser menor o igual, ¿ya? Porque yo quiero llegar al 8 incluido, porque el largo es 8. Si no es menor o igual, no va a entrar, porque si es menor estricto, 8 es menor que 8, no va a entrar y no me va a sacar la última letra. ¿Les queda claro por qué tiene que ser menor o igual o no? Recuerden que para yo poder entrar al ciclo, esta condición tiene que ser verdadera. Eso es lo que hace el while. Mientras la condición sea verdadera, ingreso. ¿Ya? Entonces, si yo hubiese colocado menor estricto, C vale 8. 8 es menor que 8, eso me va a dar falso, porque 8 no es menor que 8, es igual. Entonces, no entraría con el valor 8. ¿De acuerdo? Por eso tiene que ser menor o igual. Si parto del 1, es menor o igual. Ya.
Entonces, como C es menor o igual que el under root, lo que yo voy a hacer para sacar un dígito, voy a usar la variable D, y acá va a ser es igual a mid, ¿de qué? De mi palabra, o mi root. Luego, ¿en qué posición? En la posición C, y voy a sacar siempre un valor. ¿Por qué 1? Porque quiero sacar un dígito, no quiero sacar más que eso. Entonces, fíjense, después de que saco el carácter, el C pasa a ser C más 1. ¿Ya? Entonces, para que ustedes me entiendan, voy a colocar acá una tablita con una especie de ruteo, ¿cierto? Voy a decir que C, ¿y cuál es la otra variable que tengo acá? El D. Y bueno, el root que siempre va a ser el mismo. El root en este caso es 12.345.678. El C va a valer 1. 1 es menor que el length root. ¿Cuánto es el length root? El length de root es 8. Entonces todo este len lo reemplazamos por el valor 8. Entonces decimos ahora, C, que vale 1, 1 es menor o igual que 8, va a ser verdadero. Como es verdadero, ingreso. ¿Ya? Y acá dice C, y dice extrae un carácter de la palabra root, que es toda esa, en la posición 1, porque C vale 1. O sea, voy a parar en esta posición, ¿ya? Y a partir de esa posición saca un carácter, o sea, estoy sacando solamente el 1. Entonces, con esto, el D va a valer 1. ¿Ya? Ejecuté esa parte, ahora pasa a la siguiente sentencia, que es el C. ¿Ya? C es igual a C más 1. C vale 1, más 1 se transforma en 2. ¿Ya? Y acá me faltó el when, pero ahí está. Entonces, este es mi ciclo. Cuando llego al when, entonces vuelvo arriba y pregunto ahora, C, que vale 2, ¿es menor que 8? Menor o igual que 8, verdadero. Y ingresamos acá, nuevamente a la función mid. El root sigue siendo el mismo, pero ahora C es la posición 2. Por lo tanto, ahora estoy apuntando a ese valor. Y ahí dice, a partir de la posición 2, ¿cuántos caracteres trae? 1. Entonces ahora saco el valor 2. ¿Y dónde lo guardo? En la variable D. Entonces ahora mi D vale 2. ¿Sí? Y el C aumenta en 1, va a ser C igual 3. ¿Sí? Vuelvo arriba, C es menor o igual a 8, verdadero, vuelve a ingresar, y usamos la función, en este caso la función mid nuevamente, y ahora tenemos que al root en la posición C. ¿Cuál es la posición C? 3, entonces se va a parar ahí. ¿Sí? Y en esa posición saca un carácter, es decir, saca solamente el 3, y ese carácter 3 lo guarda acá en el D, entonces me va a quedar 3. ¿Sí? Y el C aumenta en 1, 4, y así empieza a repetirse. Se dan cuenta entonces que con esta función que ustedes están viendo acá, con este ciclo, estoy sacando de a uno por uno los elementos del root. Pero, tenemos un pero. A nosotros nos decía lo siguiente. ¿Qué nos decía? Nos decía el algoritmo. Nos decía lo siguiente. Que nosotros teníamos el root, como lo dijimos anteriormente, 12.345.678. Tenemos que multiplicarlo por la secuencia 2, 3, 5, 2, 3, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y de ahí se reiniciaba 2, 3. Pero ojo, me decían que yo tenía que dar vuelta el root, o bien considerar que empezaba a multiplicar de aquí para allá. El ciclo que anteriormente estábamos haciendo me estaba sacando lo siguiente. ¿Qué me estaba sacando? Me sacaba primero el 1, después me sacaba el 2, después me sacaba el 3. Es decir, estaba recorriéndolo de aquí para allá. ¿Sí? Entonces, no me sirve mucho. A no ser que yo tuviera cuidado y generara la secuencia al revés. 3, 2, y 10, 2 se devuelve a 7 y así voy a descontando. ¿Ya? Cualquiera de los dos casos da lo mismo. Pero entonces, si nosotros quisiéramos sacar de aquí hacia acá valores, nosotros deberíamos dar a la función de el mid, o sea, a la función mid,
deberíamos pasar el root S, ¿cierto? Que se nos, ya, pasémosle, para que no se me vaya a perder, le pasamos entonces acá el root, que es la variable que tiene el texto, el string, el root, y acá debe ser la posición. Y acá debe ser 1, porque siempre 1 porque queremos sacar un carácter. ¿Cuál es el número de la posición que deberíamos darle aquí, muchachos, para sacar el 8 como primer elemento? Profe, en ese caso no podría crear como una ¿El len? variable, sí, tipo contar y la igual a un len. Exacto. Ustedes tienen acá, por ejemplo, P de posición va a ser igual a ¿qué? Al len de root. ¿Cierto? Entonces ustedes colocan aquí la variable P. ¿Ya? Entonces ustedes, ahora, si lo llevamos al ciclo que estamos haciendo, sería P va a ser igual a ¿qué? Al len de root. Porque esa va a ser la evolución inicial. Mientras P, ¿cuál sería la condición aquí para que se empiece a repetir? Que sea mayor que 0. Mientras P sea mayor que 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar D, va a ser igual a ¿qué? A la función mid. Le vamos a pasar el carácter, el root, y le vamos a pasar la variable P. Y aquí vamos a sacar un solo carácter. Y ahora, ¿la P deberá aumentar o disminuir? Disminuir. Disminuir, ¿por qué? Porque acuérdense que las posiciones acá era la misma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si estoy acá, quiero pasar hasta 8. Entonces al 8 le resto 1. Entonces ahora a P va a ser igual a P menos 1. Para que se transforme en 7. Y después se transforme en 6. Después en 5, en 4, 3, 2, 1. Y cuando llegue al 0 termine. Entonces, si digo que P es igual al len de root, y mientras P sea mayor que 0, saco el número, saco el dígito y le resto 1. Y acá colocamos el when. Entonces, con este ciclo, que estamos viendo acá, con este ciclo estaríamos recorriendo el string de esta forma. De izquierda a derecha. Este es el ciclo que necesitamos para nuestro algoritmo de texto. ¿De acuerdo? Y tenemos que a este, porque aquí fíjense, sacábamos el dígito. ¿Qué nos falta? Sacábamos el 8, después sacábamos el 7. Nos falta generar estos números. Hay que generarlos y después producir la multiplicación y sumarlo. Eso es lo que vamos a hacer ahora, muchachos. ¿De acuerdo? ¿Les parece? Ya. ¿Entendieron el algoritmo que vamos a hacer, cierto? ¿Les queda claro? ¿Alguien no entendió? Hable ahora, muchachos, por favor. ¿No? ¿Estamos claros? Ya, entonces Claro. decimos que D va a ser el integer, D es nuestra variable, es el dígito del root. Como tenemos que sumar, vamos a hacer una suma as integer y además necesitamos crear un C que es integer. Este C, muchachos, ¿para qué va a ser ese C? Ese C va a ser el que nos va a permitir a nosotros generar la secuencia. Esa 2, 3, 4, 5, ¿de acuerdo? Y por último, muchachos, vamos a crear una variable, no sé si por último, o al menos vamos a crear esta variable dim R. Este R va a ser el, si se acuerdan de lo que hicimos el miércoles pasado, nosotros sumábamos todos los dígitos, después se suma, le aplicábamos módulo 11. ¿Sí? Entonces, ese R va a ser para guardar el módulo 11, ¿ya? Y este R va a ser un integer, porque el resultado del 11 va a ser de 0 a 10. Y, finalmente, vamos a guardar un R2 as string. ¿Y por qué un R2 va a ser un string? Porque este dígito verificador es el que voy a retornar. ¿Por qué? Porque este R podía darme, después cuando le reste 11, me puede dar 10. En tal caso, el 10 no lo puedo retornar porque es dígito verificador. 10 serían dos dígitos. Entonces el 10 lo transformábamos acá. Y si nos daba 11, el 11 lo transformábamos en 0. ¿Ya? Entonces, repasemos. Nosotros dijimos que vamos a usar nuestra variable, ya, nos falta crear la posición. Entonces vamos a hacer aquí p as integer. ¿Ya? Colocamos p va a ser igual al len de root, que es la variable. Mientras p sea mayor que 0, por lo que hablábamos anteriormente, ¿cierto? Y ahí cerramos el ciclo. Si el p es mayor que 0, entonces nosotros podíamos sacar el dígito. Y el dígito lo obteníamos con la función mid. La función mid le pasábamos a nuestro root, que es el string con el que queremos trabajar,
le pasamos la posición, que es la P, y le decimos la cantidad de caracteres que queremos sacar, que es 1. ¿Ya? Como ya tenemos el carácter ahí, lo que podemos hacer ahora es, antes de entrar al ciclo, como nosotros queremos ir sumando y acumulando, necesitamos crear la variable suma, que es igual a 0, fuera del ciclo. Y además necesitamos crear la secuencia 2, 3, 4, 5. Entonces, esta C va a ser igual a 2. ¿Ya? Porque el contador partía en 2. La secuencia partía en 2, después sumaba 3, después 4. Entonces, acá saco el dígito del root y lo que voy a hacer es acumular. Suma va a ser igual a suma más, ¿qué cosa? El dígito del root multiplicado por el C, que es la secuencia. ¿Sí? Ahí lo multiplico y lo sumo. Como ya lo sumé, entonces lo que tengo que hacer yo es al P restarle 1 para pasar ahora de la posición 8, pasar a la posición 7. Y mi C, que está en 2, tengo que sumarle 1 para que se transforme en la posición 3. ¿Sí? ¿Me explico hasta ahí o no? ¿Vamos claro, no? Sí, profe, Profesor, solamente falta crear la condición de que el 2 no puede ser mayor que 7. Exactamente. Aquí voy ahora a donde iba a decir que lo siguiente. Fíjense, acá tengo el C, como yo le sumo 1, el C puede ser 2, después 3, después 4, después 5, después 6, después 7, después 8. Pero ¿se acuerdan que después del 7 yo no podía, después del 7 yo no podía, no seguía haciendo 8, sino que reiniciaba el contador a C? Entonces, antes de multiplicar acá, yo debería hacer, si el C, la variable C, es mayor que 7, entonces, esto lo voy a hacer solamente cuando sea mayor que 7. Si es mayor que 7, entonces digo, oye, C tienes que redefinirte a 2. Entonces, supongamos que yo acá entrego el 7, ¿cierto? Ya saqué el 7. C es mayor que 7, no, porque es igual, no va a entrar. Voy a multiplicar el dígito por 7 y lo sumo. Al P va a quedar ahora en 1 y el C va a quedar en 8. Vuelvo arriba. P, que es 1, es mayor que 0, verdadero. Saco el primer dígito, porque ahora root en la posición 1, ¿cierto? Y acá pregunto ahora, C, que quedó en 8. 8 es mayor que 7, va a ser verdadero. Y entonces ahora como entra, el C se redefine a 2. Entonces pasó de tener el valor 8, ahora queda en valor 2, que es el valor que nosotros queremos. Y después salimos acá y hacemos suma, es igual a D por C, pero no multiplica por 8, multiplica por 2, que es el nuevo valor de C. Luego el P se transforma, le restó 1, va a quedar en 0, y el C va a quedar en 8. Voy acá arriba, P, que es 0, es mayor que 0, falso, se va a salir. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? Sí, Muchachos, ¿quieren que les muestre cómo va funcionando en este momento o no? Para que me sigan. Les voy a mostrar el comportamiento del messagebox, les voy a mostrar cómo se está comportando el C. Ya, voy a colocar aquí valor de C, 2 puntos. Y le voy a concatenar entonces la variable C. Yo voy a ir acá a la función test, que teníamos creado por acá abajo, en alguna parte, test. Ya, y vamos a crear acá dim a root a string. Ya, y aquí vamos a hacer root, va a ser igual a un input box, ingrese su root sin dígito verificador. ¿Ya? Y acá, en vez de pasar un número, le vamos a pasar la variable root, porque esa es la variable root que vamos a mostrar. Esto lo podemos sacar. Ya, entonces, ¿qué estamos haciendo? Declaramos un R. ¿Por qué un R como texto? Porque la función validar me devuelve un texto. Por lo tanto, lo que yo voy a guardar, ¿dónde voy a guardar lo que me entrega la función? En la variable R. Y por lo tanto, esa R tiene que ser del mismo valor que retorna la función. Acá entonces llamé a la función y lo que me devuelve la guardo en R. Me da lo mismo ahora lo que devuelva la función, ¿ya? Porque la función todavía no le damos el valor que queremos que devuelva. De hecho, hasta el momento la función no está retornando nada. Nosotros sabemos que para que retorne algo, tengo que colocar validar db2
En este caso vamos a colocar el contador, que en este caso el contador va a ser igual a, vamos a colocar P, para que se den cuenta que el P siempre va a terminar en 0, ¿ya? Porque cuando termine es porque 0 es mayor que 0, falso, ¿ya? Entonces siempre me va a retornar, independiente del root que yo le pase, me va a dar 0. Ya, vamos a probar ahora, para que ustedes se den cuenta de lo que está imprimiendo los valores de C. Le doy a correr, ya. Profe, en la función falta poner el 2. El 2, porque estamos llamando al anterior. Y me estaba dando el error ahora, porque la función validar de B, esta que tengo acá abajo, recibiría un root como texto, o sea, como entero largo. Entonces, ese es el error que me estaba dando recién. Al colocarle validar de B2, ahora sí me recibiría bien el texto. Entonces, me ingresa root sin db. 99.04.009. Le doy OK. Fíjense, el valor de C va a ser 3, porque ya entrábamos con el 2, como le aumentamos en 1, 3, 4, 5, 6, 7, y ahora fíjense, 8 y 3, ¿ya? ¿Por qué 8, 3, 0? Porque fíjense acá, el 8, acá sale, me mostraba 8, entonces yo volví acá arriba, 8, disculpen, el C entraba, salía con el valor 8. Entrábamos, sacábamos el último dígito y acá 8 es mayor que 7, verdadero, y definíamos el C igual a 2. Entonces acá multiplicaba por 2, no multiplicaba por 8. Y por eso después del 8 le mostraba el 3, porque después al C le aumentaba el 1. Como el 8 me quedaba el valor 2, lo vamos a bajar con el valor C más 1 queda en 3. ¿Entendieron eso o no, muchachos? ¿O se lo escribo tal cual? ¿Quieren que lo explique más detallado o entendieron lo que está haciendo ese if? Yo sí entendí. Yo igual entendí. Ya, muchachos. ¿Los demás? ¿Nada que decir? Ok. Están en mate todavía. Ya, entonces, acá, lo que vamos a hacer ahora, acá, una vez que salimos es porque tenemos la suma. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos decía el algoritmo que estábamos aplicando, muchachos, acá? Les voy a mostrar para que recuerden un poco el algoritmo. El algoritmo, el paso 1 a 3, ahí está la multiplicación y después nos mostraba la suma, que era 163. O sea, lo que llevamos hecho en el algoritmo implementado llega hasta acá, hasta este paso, hasta ahí vamos. Después nos decían, en el paso 5 y 6, esto simplemente era sacar el módulo. Que nos decían, divide, saca la parte entera, después ese valor, la parte entera, multiplícalo por 11, 14 por 11 da 154. Y réstale la suma inicial, 154, y ese te va a dar 9. Que eso técnicamente, esto es el módulo. Todo esto que le describieron acá es aplicar simplemente el módulo. Entonces lo que tenemos que hacer ahora nosotros, jóvenes, es irnos a nuestro código y colocar acá R va a ser igual a suma módulo 11. ¿Sí? ¿Era módulo 11? Entré en la duda. Sí, porque sería por 11, ¿cierto? Vamos acá. Acá, y para finalizar, acá dice, dividimos por 11. Ahí está. Entonces era módulo 11, ¿cierto? Como es módulo 11, podemos tener valores que van desde el 0 al 10. ¿Ya? Pero luego nos decían que a este módulo nosotros le teníamos que 11 menos el resto anterior. 11 menos el módulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora en nuestro código? Nada, y para no volver para acá, fíjense, los pasos que tenemos que hacer es, ya tenemos el 9, ahí estamos en el paso 6, sacamos el resto. Luego nos decían que había que quitar 11 menos el resto, y ese es el valor que es el dígito verificador, 2. Pero ojo, como yo tenía acá que el resto era de 0 a 10, ¿sí? Si yo hago 11 menos 0, me va a dar 11. Y en el caso, en el otro extremo, 11 menos 1 me va a dar 10. Entonces yo puedo tener el 11 y el 10 como valores. Entonces me decían que si de este resultado el valor me daba 11, yo tenía que devolver 0. O si de esa resta el valor me daba 10, yo tenía que transformarlo acá. ¿De acuerdo? Entonces, es por esa razón que nosotros vamos a hacer acá. Acá tenemos el dígito.
Y vamos a hacer que ahora R va a ser igual a 11 menos R. ¿Sí? Ahí estaríamos ok. Ese es el resto técnicamente. Pero acá este resto nos puede dar 10 y nos puede dar 11. Entonces tenemos que ver si el R es igual, a 11, entonces, ¿qué había que hacer cuando fuera igual a 11, muchachos? R2, que es nuestro string, va a ser igual a ¿qué? ¿Se acuerdan? Cuando era 11 teníamos que devolver, A 0. 0. era el 0, ¿cierto? Ahí lo dice. Cuando es 11 hay que volver 0. ¿Ya? Entonces volvemos al código. Entonces, si el resto es igual a 11, R2, y como es un string, tengo que colocarlo entre comillas. Ahora, si no, si R es igual a 10, entonces, ¿qué tenemos que hacer si es igual a 10? R2 Devolver tiene que ser K. igual a el valor K. Y si no es ningún otro valor, que no sea ni 10 ni 11, cualquier otro valor, R2 va a ser igual a string de R. Porque tengo que transformarlo a R2, tengo que transformarlo a texto, porque R2 es texto y lo que yo devuelvo es un texto. ¿Se entendió este más que el anterior, no? Aquí tienen, muchachos, les voy a subir esta resolución. Aquí lo tienen como el tratamiento cuando el root es como texto. Y lo que hicimos el miércoles pasado, acá tenemos el validar root cuando el root es un número. Que para sacar el dígito nosotros aplicábamos módulo 10 y después le aplicábamos la división parte entera 10 para ir sacando siempre el último dígito. Ahí tenemos las dos formas de trabajar con el dígito verificador. ¿Ya? Si queremos probarlo, vamos a ir acá al test. Yo corro, ¿cierto? Y se dice extraer test. Run. Dígito sin dígito verificador. Tenemos el 11.111.000. 11.123.123. Y sabemos que el dígito verificador realmente es el 1. Y nos dice, ok, y... bueno, tenemos un detalle que se me olvidó arreglar acá, en el anterior, que nosotros anteriormente habíamos dejado asociado el P, pero en realidad lo que queremos devolver acá, queremos que devuelva R2, porque ese es el valor que tenemos que retornar, R2. Por eso acá dicen que ustedes siempre para que, ¿cómo saben lo que va a devolver la función? En alguna parte de su código tiene que estar el nombre de la función, validar db2. Si ustedes se revisan acá arriba, la función se llama validar db2. Entonces le dan el nombre de la función y a ese nombre de la función le asignan la variable que quieren que devuelva. Ahora sí, me voy a ir a test, acá abajo. ¿Sí? Le damos correr y me dice root. Ahora sí, 11.123.123. Y me dice que el dígito verificador es 1. Le damos a aceptar. Y si ustedes quieren probar de nuevo, ¿tienen algún root? ¿Alguien se atreve a dar su root? ¿Ya? Entonces, si no, como están tan participativos, voy a sacar el root de acá del ejemplo de la página, ¿cierto? Que era 27.962.409 y el dígito verificador era 2. Entonces, nos vamos acá. ¿Ya? Me voy a ejecutar. Ya lo ejecuté. Entonces acá, pego el root. Obviamente, como estoy trabajando con texto, no tiene que ir con los puntos ahora, porque el punto también lo va a considerar como texto, y ahí me va a cambiar porque me va a multiplicar por algún valor que no corresponde. Entonces, root sin dígito verificador, lo ejecuto, ok, y me dice que el root, el dígito verificador es 2, con lo cual está correcto. ¿De acuerdo? Ya, chicos, entonces tenemos dos funciones y vamos a continuar con lo que estábamos realizando de la tarea parte 2. La tarea parte 2 nos decía entonces que si la solicitud no tenía conflicto, es decir, en esta parte estábamos, llamáramos a la función validar root, ¿sí? Ya, esa la creamos. Ya la creamos. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer una vez que la llamemos? El valor que nos retorne, el verificar que el dígito verificador
asociado al root, que es el que ingresamos en el formulario, en la celda G6, F6, ¿ya? Tiene que ser igual a lo que me retornó la función. Si es igual a lo que me retornó la función, es un root válido. Si no, va a ser un root inválido. Y en tal caso, nosotros debemos escribir en la celda G6 que el root no existe. ¿Sí? Y dice, y luego, si nos damos cuenta que es un root inválido, no podemos continuar con el ingreso y no deberíamos desarrollar nada más. Entonces, ¿cómo se traduce esto en nuestro código? Acá, entonces, si el texto es solicitud sin conflicto, ya, entonces podemos llamar a la función. Y lo que vamos a hacer ahora es dígito verificador as string. Tenemos un dígito verificador de tipo texto. ¿Y por qué tipo texto? Porque la función me devuelve un texto. Entonces, digamos, dígito verificador va a ser igual a qué? Va a ser igual, y llamamos a la función. ¿Cómo se llama la función? Validar dígito verificador 2. ¿Y qué le tenemos que pasar a la función? Le tenemos que pasar el root sin el guión. ¿Dónde está el root sin el guión? Está en esta celda, en la celda C6. Entonces, ¿cómo sacamos el valor en la celda C6? Nos vamos a la hoja, sheets, y colocamos el nombre de la hoja, en este caso se llama formulario, retiro, AFP, como lo sé, ahí está el nombre, ¿no? Sheet 1, formulario retiro AFP. ¿Ya? Y esa es la hoja, pero me interesa la celda en particular. ¿Cuál celda? La celda que estaba en la celda, o sea, en el valor C6, el valor punto value. Y rectificamos. Esta es la columna C, fila 6. Estamos en lo correcto. Entonces, en la hoja retiro FP, en el rango C6, sacamos el valor, y ese es el valor que le pasamos a la función. Esta función hace todo el procedimiento que describimos y trabajamos anteriormente, y luego lo que nos devuelve la función lo guardé en dígito verificador. ¿Qué me decían que tenía que hacer yo acá? Validar que lo que está en el dígito verificador sea igual a lo que yo estoy escribiendo en la celda F6. Entonces yo ahora tengo que validar de que sea lo mismo. Para eso uso if. Si dígito verificador es igual a lo que está en la hoja, bueno, lo podemos copiar. Y lo colocamos acá, con la diferencia que no es la celda C6, sino que es la celda F6. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Aquí está la F en ese valor 6. Entonces, si el dígito verificador es igual a lo que está en la hoja, retiro, rango F6, vamos a continuar. Entonces aquí, acá tengo que hacer then, and if. Entonces, si son igual, acá voy a colocar por ahora, para que ustedes me entiendan, message box, seguir con el registro. ¿Ya? Tendría que seguir ahí haciendo las cosas que me están detallando en la hoja PDF. Pero ¿qué pasa si el dígito verificador no es igual a lo que está en la celda F6? Si ese era el caso, nos indicaba que nosotros debíamos escribir en la celda G6, root no existe. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Copiar, sheet, formulario retiro FP, pero en vez de 6, o sea, en vez de 6 colocamos G6, punto value, y acá colocamos root no. Y eso sería, en caso, fíjate, si entramos acá, acá abajo después de esto no hay nada más. Entonces cuando salen no ejecutan nada más porque no hay nada más que ejecutar. Entonces estaríamos correctos. Muestra el mensaje y no hace más nada. Ahora, si es igual al dígito verificador, ¿qué había que hacer si era igual al dígito verificador? Acá, si el dígito verificador corresponde al valor retornado por la función, entonces se procede a registrar los datos del formulario en la hoja de datos. Entonces, ahora que ya estamos iguales, hay que escribir. ¿Y cómo escribimos? Hay muchas formas de escribir. Yo creo que usted, la mayoría lo que hace es, toma este campo y lo escriben acá, lo hacen a mano. Entonces van a tener, si en este caso el formulario tiene 1, 2, 3, tiene 6 campos, van a escribir 6 veces a mano un valor. Pero también podrían, como comentario,
siempre nosotros podemos asociar acá de una forma compacta y sin espacio entre medio los valores del formulario. Por ejemplo, voy a decir progra paralelo 101 y aparece acá el nombre. Vamos a colocar que el root sea 12.345.678. Me equivoqué, está acá arriba. 12.345.678-9. ¿Ya? Y ahí se dan cuenta que me crea el root acá al lado. Yo voy a seleccionar la FP Plan Vital y se me llena acá con FP Plan Vital. En el momento de ordenar, voy a decir que voy a ordenar 45 UF y se me llena ahí 45. Y por último vamos a colocar la fecha de hoy, que es el 03 de agosto del 2020. ¿De acuerdo? Vamos a probar el botón. Validar. Y me dice que la solicitud está sin conflicto. ¿Qué significa? Que ese root no existe acá. Obviamente no existe. ¿De acuerdo? Después, si yo le coloco ingresar solicitud, vamos a ejecutar todo lo que hicimos anteriormente. Fíjense, al ingresar solicitud. Pero hasta el momento no hemos registrado nada. Así que acá al pinchar, yo lo que debería hacer es este primer valor que está en la columna K6, escribirlo en la celda B4. Este que está en la K7, escribirlo en la C4. El que está en la K8, escribirlo en la D4 y así sucesivamente. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, fíjense, los datos que yo tengo que escribir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6. Y están contiguamente, no hay nada mucho que pensar acá también. Por eso yo les digo, les recomiendo que ustedes coloquen acá, al lado del formulario, asocien todos los datos en forma contigua y sin nada entre medio, para que ustedes, fíjense, en este caso, lo único que va a cambiar acá es la fila, porque siempre va a estar en la columna K. Este va a ser el K6, el K7, el K8, 9, 10, 11. Es decir, va aumentando en 1 el valor que yo quiero agregar. En cambio, en datos, acá, ¿qué se mantiene fijo? La fila. Yo me mantengo fijo en la fila. ¿Y qué es lo que cambia? La columna. Esta es la columna 2, la columna 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Entonces, dado esto, nosotros podríamos perfectamente acá establecer lo siguiente. C as integer. Ese C va a ser mi contador. Yo ahora que voy a registrar digo que C va a ser igual a 0. Y después digo haga mientras el valor de C sea menor que 6. ¿Ya? Como partir de 0, tiene que ser menor estricto, porque fíjense, con el 0 ingresé un valor, con el 1, 2, con el 3, o sea, con el 2, 3 valor. Cuando valga el C, valga 4, voy a ingresar 5 valor, y cuando valga 5, ya voy a haber ingresado los 6 valores. Y cuando valga 6, 6 es menor que 6, no va a entrar. Se acaba. Y es correcto, porque ya ingresé los 6 valores que necesitaba. Ahora, ¿cómo voy a escribir? Yo necesito escribir en 2 hojas. Necesito que mi Excel venga a la hoja retiro formulario, separe la columna K6 y ese valor lo lleve a la hoja datos y separe en la columna B4. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que hacemos es Sheets. Siempre que tengamos que trabajar con más de una hoja, es recomendable 100% usar el Sheets. Sheets y colocamos acá, ¿dónde queremos escribir? En la hoja datos. Sheet datos.cells. ¿Por qué cells? Porque la fila, en este primer intento, los vamos a dejar fijo, la fila en este primer intento va a ser 4. Ya les voy a explicar cómo después tenemos que hacer para bajar la variable. Pero en esta primera explicación vamos a hacer 4, porque a partir de la fila 4, yo voy a escribir cells 4, ¿qué columna? La columna 2. Pero al 2 le voy a sumar C. ¿Y por qué C? Porque el C también va a ir aumentando en 1. Entonces, la primera vez, el C vale 0. 2 más 0, 2. Entonces, en esa celda, ¿qué va a ser? Sheet datos cells 4, eso, punto value. Entonces, fíjense, cuando la primera vez se vale 0,
2 más 0 me va a quedar 2. Entonces se va a parar en la fila 2,4, o sea, la B4. Y en esa celda que voy a escribir lo que está en la hoja formulario retiro AFP, ¿sí? Y acá, como está fija la columna, voy a usar el range, también podría usar el cells, pero voy a usar el range porque acá para que se den cuenta que la columna K no cambia, y a la columna K le voy a concatenar, ¿qué le voy a concatenar? Le voy a concatenar, nosotros nos dimos cuenta que estaba el valor en la columna 6, ¿cierto? Formulario de retiro, columna 6. Este es el valor que quiero escribir. Entonces yo coloco acá 6 más y uso la variable C. ¿Por qué? Porque C es el que me va a dar la variabilidad. C es el que me va a permitir a mí escribir. Ahora vale 0. 0 más 6 me va a quedar 6. ¿Sí? Acá, 6 más 0 me va a dar 6. Y ahora yo debería hacer que C es igual a C más 1, para que el C se incremente en 1. Entonces ahora el C va a valer 1. 1 menos que 6, sí. Y ahora 2 más C que vale 1, 2 más 1 va a ser 3. Me voy a pasar, fíjense que la primera vez se va a parar en esta columna. Después 2 más 1 va a ser 3, va a escribir en esa columna. Después cuando el C valga 2, 2 más C, que va a ser 2, se va a parar acá. Después cuando el C valga 3, 2 más C, que vale 3, se va a parar en esa columna. Y así va a ir incrementando. Y lo mismo hace acá, porque acá era 6 más C. 6 más 0, 6. Cuando después C valga 1, 6 más 1, 7. Y me paro en ese dato. Después C va a valer 2. 6 más 2 va a ser 8. Y voy a sacar el AFP. Después C va a ser 3. 6 más 3 se va a parar en la columna 9 y va a sacar el cantidad de UF. Y así se va moviendo. Entonces, lo que acabamos de hacer acá, muchachos, es un ciclo que en la medida va a ir sacando un dato, lo va a escribir en la hoja datos, en la columna 4,2 más C, y va a sacar el valor de la columna K, 6 más C. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Y fíjense acá, cuando termino, voy a hacer un message box que nos va a indicar registro exitoso. Y luego, quiero que, como ya se hizo, quiero que el formulario quede limpio. Entonces llamamos a la función limpiar. ¿De acuerdo? ¿Se entiende ahí? ¿Alguien tiene una duda hasta el momento? ¿Están aquí? ¿Están en mate, muchachos? Todo bien, ¿Dudas? profe. Sí. Todo bien por mi parte también. Acá estamos. Ya. Acá, entonces fíjense, voy a pinchar acá y voy a... ya, tenía la solicitud sin conflicto. Voy a ingresar acá, ingresar solicitud. Las tengo habilitadas. A ver. Macros. A ver, cancel. Espérense un poquito, parece que sea. Voy a ir acá, asignar macro. Y este me va a dar validar existencia. No, va a ingresar registro. Ok. Y ahora sí, le pincho ingresar solicitud y no hace nada. ¿Qué está pasando? Presionar macro. Ingresar registro, ¿qué es esa? Ok. Hay un detalle. A lo mejor está con mayúscula, minúscula y quiero ver acá a datos. O sea, vámonos a Visual. Ingresar registro. Nosotros, si el texto igual a vacío, o sea, si ya existe una solicitud, vamos a ver qué escribimos. Ya, voy a copiar tal cual esto, para que no haya problemas de mayúscula y minúscula, porque... Existe una solicitud. Y si el texto es igual a solicitud sin conflicto, voy a ver cómo estamos escribiendo solicitud sin conflicto. Ya, lo voy a copiar tal cual. Control C. Y me voy a ir acá arriba. Dice solicitud sin conflicto. Parece que está igual. Control V.
Volvemos acá. Validar. Ya, limpiamos primero. Ah, no, quiero escribir. Ingresar solicitud y ahí dice que el root no existe. Porque este dígito verificador que está acá no es igual al que produce acá. Entonces está bien, no nos deja, se dan cuenta que no nos deja ingresar porque estamos inventando un root, que es lo correcto, no queremos que nos ingresen root falsos. Entonces vamos a ingresar el root que teníamos en el ejemplo, que era 27. Aquí lo vamos a llevar ahora. ¿De acuerdo? Nos vamos acá. Colocamos el root, que este es el que copiamos, le sacamos los dígitos. Bueno, nos va a dar 27.962.409. Y acá el root debe ser el 2. Ahora le coloco ingresar solicitud y ahora como el root es un root que existe, se deberá registrar. Fíjense. Registro exitoso y se limpia el formulario porque se hizo el registro. Cambiamos a otro. Si nos vamos a la hoja de datos, acá está Progra para el 101, ahí está el root que acabamos de ingresar, está el AFP Plan Vital, el monto a retirar es 45 y la fecha nos aparece con un valor nada que ver, pero eso es simplemente porque nosotros acá en esta columna ya no le hemos dado el formato de fecha. Seleccionamos todas las hojas, nos vamos al home, le colocamos acá que sea short date y ahí estamos. Se agregó 3 de agosto de 2020. Falso. ¿Se entendió hasta ahí, chicos, o no se entendió? ¿Aló? Sí, profe, se entendió. Ya. ¿Entendido? Hay un ¿Se detalle entiende? no menor. Ustedes que han hecho la tarea 5 y que van a estar haciendo la tarea 6, hay un detalle. ¿Cuál es el detalle que nos falta en esta función para registrar? Porque fíjense, yo ahora voy a volver a ingresar. Voy a colocar ahora a Federico Santa María. Voy a ingresar el root acá 99-04-009-2. Guión 2. Estoy mal yo. 909 y colocamos que el dígito sea 2. ¿Ya? Vamos a decir que la FP es la FP capital. El monto a retirar es de 100 UF. Y vamos a colocar que esto lo vamos a retirar mañana. 04 del 08 del 2020. ¿Ya? Primero, fíjense, si yo llamo a la función ingresar solicitud, no me debiera dejar hacer nada porque acá las observaciones están vacías. Y segundo, fíjense, acá hay 3 datos. Pedro Godoy, Arturo King y Progra Part, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo coloco acá validar solicitud, ya, coloco ingresar, antes de ingresar la solicitud se debe validar que no exista. Porque como acá el C14 está vacío, me arroja ese error, acepto y no hace nada más. Entonces yo primero valido la solicitud. Ahora que la validé, dice que está sin conflicto. Entonces ahora que está sin conflicto, yo procedo a llamarla. En este caso, como el root es válido, va a registrarse. Pero fíjense bien, quiero que se fijen bien acá. Pedro Godoy, Arturo y Progra, ¿ya? Vamos a ingresar solicitud. Registro exitoso y se limpia el formulario. Pero yo me voy a datos y sigo teniendo 3. ¿Cuál es el error que tenemos acá, muchachos? Falta, como dice Diego, encontrar la celda en blanco. ¿Ya? Es decir, en este código, nosotros vamos al desarrollador, vámonos a la función acá. Nosotros pusimos que siempre registrara en la fila 4. Porque nosotros anteriormente hicimos esto. Ah, mira, aquí tengo que escribir la fila 4. Ya, pero después cuando agregamos, debería automáticamente pasar a la fila 5. Entonces, para esto, para saber dónde ingresar, nosotros vamos a crear una función. ¿Ya? Y acá creamos la función function get last, que es obtener la última posición. Como es obtener la posición, nos va a devolver un entero.
Y esta función, para que sea universal, ya, porque perfectamente podríamos decir acá, eso nomás no pasarle parámetro, y que siempre busque la hoja que yo diga, pero si yo quisiera hacer una función que busque en cualquier hoja, yo le voy a pasar el nombre de la hoja, que va a ser como texto, porque es un nombre, y le voy a pasar en la columna en que quiera buscar. ¿Ya? ¿Sí? Entonces yo lo único que tengo que definir es la variable fila as integer. ¿Ya? Entonces, yo por ejemplo podría asumir de que siempre voy a partir considerando la cabecera, fila igual a 1, y ahora diga, haga mientras haga mientras cheats, aquí coloco la hoja, ¿y cuál hoja? Va a depender de la función, porque me van a pasar la variable, entonces en base al valor que me den en la función, cheat hoja, punto cells, cuál fila o cuál celda de la hoja, la celda fila, coma colu, donde colu me lo está dando el usuario también, punto value, ya haga mientras esa celda, el valor de esa celda, sea distinto de vacío. Es decir, que mientras tenga un valor en la celda, yo sigo ejecutando, sigo repitiendo. ¿Qué tengo que repetir? Bueno, si hay un valor en la fila 1, entonces mi fila va a ser igual a fila más 1. ¿Te das cuenta? Entonces, si hay un valor en la fila 1, paso a la fila 2. Si hay un valor en la fila 2, paso a la fila 3. Si hay un valor en la fila 3, paso a la fila 4. Si hay un valor en la fila 4, paso a la fila 5. Y si en esa, si en esa celda no hay nada, sale. Y entonces me dirá retornar. ¿Y cómo retornamos? El nombre de la función, getLast, y asociado al nombre de la función, la variable que tiene el valor que yo quiero que retorne. En este caso, la variable que tiene el valor que yo quiero que retorne es fila. Porque esa fila, cuando es igual a vacío, significa que la encontré. Entonces me va a dar fila. ¿Ya? Ahora, si yo me voy acá, ¿qué cambio debería hacer yo acá? Aquí. Antes de ingresar, yo debería colocar acá, y acá la vamos a definir también, fila as integer. Ya digo acá, fila va a ser igual a get last. ¿Y cuál es el nombre de la hoja donde quiero que busque? Quiero que busque la hoja datos. ¿Y cuál es la columna que no debe tener espacio vacío? El root, porque si no el root no funciona. Entonces esa está en la columna C, que es la columna 3. Entonces aquí yo llamo, oye, obtiene el último registro que tiene, obtiene el último registro de la columna, o sea, estoy haciendo aquí, ándate a la hoja datos y aquí busca. Y te va a sacar el primer valor. ¿Es igual a vacío? O sea, ¿es distinto de vacío? No. 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 ¿Es distinto de vacío? Sí. Entonces me va a retornar el valor 5. Y en esa celda es donde yo debo escribir. Entonces, el valor donde yo debo escribir es en fila, ¿cierto? Entonces, como ese es el valor que yo debo escribir, acá coloco en vez de 4, coloco fila. ¿Ya? Y ahí tendríamos todo hecho, muchachos. Y eso sería todo. Entonces, con ese cambio, yo ahora me voy a Excel, ¿cierto? ¿Cuál fue el valor? A ver. Ah, ya, me acordé. Fue ya. Me voy acá a nombre, ¿cierto? Y colocamos program paralelo 101, paralelo 101. El root que usamos fue el root de ejemplo, que era 27 millones. ¿Ya? Acá era algo así como 27 millones. Le sacamos los puntos. ¿Ya? Y el digitalizador era igual a 2. La FP Cupru, bueno ya, de que sea, modelo. Vamos a retirar 90 UFs. Y la fecha, vamos a hacer que sea 03 del 08 del 2020. ¿Sí? Recordemos nuevamente, si le doy a ingresar solicitud, me reclama porque tengo que validarla antes. La valido, me dice que no está sin conflicto, porque como la eliminé anteriormente, ese error no existe. Le pongo ingresar solicitud, me dice que registro exitoso y se limpia. Si yo voy a ver a datos, ahora sí, hay 4 datos y no hay 3. Ahí se produce el ingreso de la de hoy. ¿Ya? Y si yo además quisiera otro más, que me da su root para probar, porque no tengo que inventar root verdadero ahora.
¿Alguien? 21, ¿Ya? 152, Perfecto. 771, Ya. Dígito. 4. Perfecto. Provida. Usted va a retirar 130 UF con fecha del 5 de agosto. ¿Ya? Fíjense, vamos a validar, ¿cierto? Me dice que la solicitud está sin conflicto porque efectivamente ese root no existe, ¿ya? Y le damos a ingresar solicitud, registro exitoso, se limpia y si yo voy a datos, ahí está. Se van ingresando solas hacia abajo. ¿Se entendió, muchachos, o no se entendió? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien quiere repasar algo? Mm, ¿Alguien? Recuérdense que ustedes, esto tienen que hacerlo en la tarea también, muchachos. ¿Ya? Hay algunos que me han enviado a preguntarme por su tarea. Recuerden, muchachos, que esta tarea es a lo que a ustedes se les ocurra, a lo que sea su interés, ¿cierto? Y que tanto en el certamen como en la tarea no puede haber copia, si es que hay copia es causal de reprobación. ¿De acuerdo? Así que puedan escribirme, tomen la tarea como una forma de estudiar, por eso es importante que lo hagan ustedes, y si hay algo que no pueden hacer, hay algo que no se les ocurre, pregunten, traten de escribirme, traten de verlo con su compañero, no sé, alguna forma, porque seguramente en el certamen es muy igual. La única forma de medirle a ustedes controles, formulario, es que ustedes creen un formulario. Y después les vamos a poner un caso. Por ejemplo, en este caso, la particularidad de este ejercicio era que ustedes tenían que crear una función para validar el root. Si el root no era válido, no lo permitían ingresar. ¿De acuerdo? Si no tienen más dudas, muchachos, señalarles que en la carpeta para el 101, vamos a ir a ver, déjenme llegar antes. Vamos para el 101. Ah, pero este me votó aula, no voy a poder mostrarse todavía. Pero si quieren van por mientras a la carpeta 101 y buscan la práctica 3. Es un PDF. Para el 101, en el certamen 3, carpeta certamen 3, ustedes van a ver Profe, se ve el Excel por si acá. ya, voy a compartir el tiro. Qué raro. Se ve solamente, ya. Ahora sí. ¿Lo están viendo? A mí me sale todavía el Excel. Y a mí también me sale el A Excel. mí igual. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí está, sí. Aquí, en certamen 3, está la práctica 3. Ustedes pinchen acá. Se descargó. Bueno, ya. Pinchen ahí y ya van a tener lo siguiente. Práctica 3 de formularios. Dice, utilizando los controles de formulario disponibles en Excel, se pide realizar las siguientes actividades. Las imágenes son solo de referencia. Puede replicar o crear su propio diseño siempre que cumpla con las siguientes condiciones. Crea un formulario que permita agregar al menos 3 categorías de productos diferentes. En este caso están colocando frutas, están colocando vegetales, frutos secos y mermeladas. Estas son las 3 cosas que, pero como categorías. Acá hay un combo box, ustedes acá las frutas pinchan y van a poder elegir la fruta que quieren. Vegetales pinchan y van a poder elegir el vegetal que quieran. Frutos secos pinchan y van a poder elegir el fruto que quieran. ¿Ya? Asociado a este valor hay un spinner, que este spinner me va a indicar la cantidad que yo quiero. Acá está la cantidad. Sí. Ok.
Entonces, crea un formulario que permita agregar al menos 4 categorías de productos. O sea, tiene que tener al menos 4 combo box con categorías distintas. Cree en una hoja las tablas necesarias para mostrar la lista de los productos. Cree en otra hoja las tablas necesarias para mostrar la lista de los productos. Además del nombre, cada producto debe tener el precio, el cual permitirá mostrarlo en el formulario a escoger. Es decir, acá les estoy diciendo que ustedes se preparen. Esta es la tabla formulario. En otra tabla, si ustedes se recuerdan lo que yo tenía actualmente, acá tenía el formulario y acá tenía una hoja llamada información. En esta hoja de información, yo de acá cargaba las AFP. Y ahí coloquen, por ejemplo, la categoría frutas y coloquen todos los nombres de las frutas y al lado el precio. Nombre, precio, nombre, precio. Después otra categoría llamada vegetales, nombre, precio. ¿Para qué? Para que ustedes después, en base a esos valores que están registrados, ustedes puedan operar. ¿Ya? Entonces, siguiendo con el ejercicio, acá. ¿Ya? Después de crear la hoja, dice, su solución debe permitir agregar más de un producto de la misma categoría a la tabla orden de compra. Es decir, si ustedes se dan cuenta, acá tienen el formulario y cada vez que ustedes seleccionan algo acá, le ponen agregar, este botón agregar lo deberá reflejar acá al lado. Ni siquiera lo están haciendo escribir en otra hoja, sino que ustedes pinchan agregar y este agregar lo lleva a esta hoja. ¿Qué van a registrar acá? Van a registrar el nombre del producto, la cantidad, que esa cantidad la tenían con el spinner, y después tiene que calcular en forma automática el costo. Que el costo, como lo sacan, es la cantidad multiplicada por el precio. Que el precio, si no lo tienen acá, lo tienen en la hoja de información que ustedes acaban de crear. Y ahí multiplican y sacan ese valor. Después lo mismo el otro producto, precio por valor, ahí. Precio por valor, precio por valor. ¿Ya? Y fíjense que tiene el tipo producto, que este tipo de producto es nada más que la categoría a la que pertenece. Acá llevo tamarindo y coco, pertenecen a la fruta. El plátano también pertenece a la fruta y tengo rúcula y lechuga que pertenecen a vegetales. ¿Me siguen o no? Entonces dice, su solución debe permitir agregar más de un producto de la misma categoría a la tabla orden de compra. Entonces yo acá se dan cuenta que tengo de la misma categoría, tengo de la fruta y vegetales. Eso me lo permite. Y después dice la tabla hoja de orden, debe agregar, además del producto y la cantidad, que son los valores cogidos, el valor total para cada producto, que es lo que le acabo de explicar, el valor total para cada producto. Deben agregar un control de formulario para que le permita al usuario seleccionar si va a pagar con efectivo o tarjeta. Pago en efectivo o pago en tarjeta. ¿Ya? Y por último, para rellenar la tabla, para llenar esta tabla de compra, debe utilizar al menos una subrutina, pero puede crear todas las que necesite. O sea, para asociar pedido, es una subrutina que yo pongo, bueno, acá tiene la opción de agregar, que lo voy a ir agregando acá, y hacer pedido, este botón hacer pedido, el que nos va a hacer el total general, es decir, nos va a sumar todos estos valores y nos va a mostrar acá en rojo el pedido total. Ahora le dicen que para hacer esta, use al menos una subrutina, pero ustedes pueden crear todas las que quieran. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profe. Y ahí tienen, y ahí después la parte final para procesar, viene un tema de descuento, donde le van dando varios descuentos, y ustedes, cuando aplican aquí hacer pedido, tienen que ver, por ejemplo, acá, descuento por tipo de producto y cantidad. Si ustedes llevan acá, le dicen que ustedes pueden llevar por la fruta, por ser de un tipo, puede tener descuento, y además le van a aplicar un descuento por la cantidad. Si usted lleva menos de 10 productos, solamente un 10%, si va entre 10 y 30 productos, un 15%, y se compra más de 30 productos, un 30% de descuento. ¿Ya? Y además, esto es, acá le dicen que ustedes tienen que sumar los descuentos. Por ejemplo, acá dice, para las frutas, definí que tendrían un 10% de descuento. O sea, ustedes asociaron en su hoja de información, asociaron que las frutas tienen un 10% de descuento. Todas las frutas tienen un 10% de descuento. O puede tener 0, ustedes eligen. Esas son las ofertas. Ustedes dicen, hoy día es el día de la fruta, por lo tanto 10% de descuento. Entonces, ese 10% de descuento, y ustedes llevan productos, más de 30 productos, el descuento que les van a hacer en total es 40. Porque le dicen acá que ustedes deben sumar la cantidad de productos, la cantidad de porcentaje. Ya, ese es el descuento 1. Después dicen el descuento 2, descuento según la forma de pago. Si usted crea una función que descuente un 10% a aquellas compras que paguen en efectivo y un 1% a las que paguen con tarjeta. ¿Sí? Y eso es. Acá está el detalle, muchachos, de lo que tienen que hacer.
les dejo esta tarea para el miércoles. Ahora, muchachos, esto es como ayuda para sus estudios, es una tarea propuesta. Si ustedes van a trabajar en sus tareas estos días, porque yo sé que mañana tienen mate, el miércoles tienen economía y el jueves no sé qué otra cosa tienen, bienvenidos sean. Si ustedes quieren el día miércoles venir a resolver dudas de su tarea, perfecto. Ustedes me dicen y yo el miércoles creo sesiones de grupo y voy trabajando con cada uno. Me voy metiendo a cada grupo y voy resolviendo las dudas. ¿Qué quiero yo? Que practiquen, porque no se les van a ocurrir las cosas si no practican. O peor aún, no les va a dar el tiempo si no practican, porque ustedes van a empezar a buscar cada cosa el día viernes, y el día viernes quizás va a ser un poco tarde. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Sí, sí, Si profe. no tienen más dudas ahora, dejamos la clase hasta acá. Si tienen dudas, estoy disponible para escuchar y responder. Las notas de las tareas formativas están publicadas en la página. ¿Cuáles quieren? Ah, las notas en genérico, así cual, Matías. ¿Qué quiere? Matías. A ver. Vamos a asignaturas, final, promoción, primer semestre, IME 130. Cursos, creo que la guardé. Formativas. Déjenme ver si están aquí. No, ¿cuándo son los 27 de abril? No, estas no son. Coordinación. Ayudantes, horario. IM 130. ¿Dónde fue que la guardé? Ejercicios. Tareas. Aquí está. 130 finales. Ya, muchachos, ustedes son el 101. Según lo que yo descargué de la página, las formativas tenemos esto. ¿Qué me estaba preguntando? Matías Gómez, parece que era, ¿no? Matías Gómez. Matías Gómez, ahí están sus notas. Usted la tarea 6 sale que no la hizo y la tarea 12. Y bueno, y la 13 que subí, nadie la hizo. ¿Cuál es la 13, profe? ¿Cuál es la 13? Era una de una tarea en formulario, pero la voy a eliminar, ¿Y porque la nadie la 8? hizo. ¿No sabe cuál es? La 8, Sí. tendría que ir a buscarlas. Así para darle... Sí, porque yo estoy segura que la he hecho toda. Esto es lo que bajé del aula, muchachos. Tendría que meterme a buscar así, a ver. Déjenme revisar si es que puedo hacer esa correlación. Me voy a aula. Acá. ¿Dónde está el browser ahora? Acá está. Si yo me voy a aula y me voy acá, por decirte, ya. Veamos. No. Usuarios matriculados, página 105, muestra de info. Recalificar.
Simulacro, no. Haber separado, no. El viernes me mostraba, todo el rato me mostraba el libro de calificaciones. A ver, calificaciones. Y ahora que quiero que muestre el libro de calificaciones, no aparece. A ver, déjeme, ya se lo puedo contar. Para los 101, por ejemplo, ya, aquí voy a calificar, ¿cierto? Elegir. Aquí está el libro de calificaciones. Ve el libro de calificaciones. Y aquí nos está mostrando. Cuestionario en Excel. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 4. 4, 5, 6, 7, la 8. Esa es la 8. Funciones en Trinket. Supongo que esa es la 8, no estoy seguro, pero... Para los 101. Le voy a pedir al ayudante que me diga cuál es la 8, porque esta la rescataron algunos. Pero aquí está. Profe, yo la respondí, pero me puso 0. Es que estoy asumiendo de que esa es la 8. No sé, porque como las bajó y le puso número así, tendría que revisar cuál es la que respondieron menos, porque esta es la que respondieron. Creo que el Excel que había subido Manuel tiene como puesto Pero es que Manuel que tiene... corresponde cada uno. Sí, pero es que Manuel la hizo acá. Fíjate, acá están las que son las que hicimos con cuestionario, y acá son las que tienen, las que le agregué yo, las que le di yo. Porque esta no es solamente las tareas de los cuestionarios que eran antes de la semana. Me da la impresión de que esta T8, voy a preguntarle al ayudante, porque esa me la sacó el ayudante, las que saqué yo son estas. ¿Ya? Y les voy a borrarla. Ah, le están borrando además, pues. La suma de la O5 hasta la A5 menos el menor. Están borrando una. It's very good. Ya. Ahí los que tienen alguna consulta me pueden preguntar. Pero yo les voy a, el miércoles les voy a responder cuál es la tarea 8. La tarea 8. Ya, porque si es la de Trinket, yo la respondí y sale que estoy en No, 0. no es la de Trinket, porque esta es la última. Esta es de las últimas. Ah, ya. La primera, esta es Trinket. Esta sí está en la Trinket. La tarea 8, no estoy seguro si es que la de macro o la de funciones o algo así. Ya. ¿Por qué, profe? ¿Ya? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sí. La T8 es la última que hicieron. Voy a preguntarle a cuál corresponde específicamente el ayudante coordinador, pero esta es la última, porque yo llené 5 tareas que les di a ustedes. Esas 5. Y esta T13 fue una de estas tareas de formularios que nadie me hizo. Se las subí y de hecho está arriba todavía. Ahí la van a buscar. ¿Cuál es? Déjenme revisar. Esta está aquí, también dos estas. Si yo me voy afuera. Está. Ejemplo. Evaluaciones formativas. Aquí, tareas formativas para el asunto 1. Subir a Trinket. No, eso no. Esta. Subir tarea de macro. ¿Pero esa es la última? ¿La de formulario? No, eso no.
Déjenme ver. Porque a mí me llegó un mail de que hizo algo en esa tarea, en la de subir tarea de macro. Pues yo no sé cuál es la tarea de formulario, la formativa de formulario. Estoy buscando. Enviar 37. Bueno, pero en todo caso, como nadie la hizo, la voy a borrar. Pero... déjenme buscar. No sé dónde está esa. Oye, ¿qué dice primero calificación? La vamos a buscar. Esa la voy a eliminar, la última. Voy a ir a subirle algo más la... no sé cuál es la que está. Hasta les puse todo 100. Les tiene que haber llegado hartos 100 en la semana pasada porque estaban calificándola. A ver. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Parece que está muy bueno el internet. Bueno, muchachos, el miércoles les muestro los resultados finales. Ahí va, cargo. Libre calificaciones. Porque de aquí fue donde la descargamos. Yo no sé por qué ahora. ¿Dónde estaban todos con las notas? A prohibir solamente para los 101. Bueno, se los voy a filtrar más porque ahí están todos. ¿Ya? Ahí lo vamos a filtrar y les voy a mostrar el miércoles, muchachos, ¿ya? Voy a averiguar la tarea 8 porque esa la sacaron de la ayudante, las últimas 3, como le digo yo, hay una que no tengo. ¿Estamos de acuerdo? Ya, Vale, profe. profe. El miércoles cerramos, pero eso no. Ya, bacán. Gracias. Ya que estén bien. Profe, Chao, profe. Déjale. Nos vemos. ¿puede ayudarme con algo de la tarea 6? De Cuénteme. nuevo. ¿Qué Que pasó? no sé, es que no sé qué funciones agregar y le mandé un correo y tampoco, bueno, me lo respondió pues y no sé, como que no, su idea no me gustan para mi formulario. Eso Que es me distinto. sugirió, por ejemplo, anotar como algo de la cantidad de los días. ¿Sí? Y yo me demoro, no me demoro días, me demoro como hora y media. Colóquele hora entonces, pues colóquele minuto. Sí, es que si quieres se lo puedo mostrar, porque ya lo estuve armando. Porque mira, fíjate un poco para que entiendas algo. Yo- Estás viendo... Tú colocas ahora now y te saca la hora ahora. Entonces tú puedes registrar así, el 3 de agosto a las 15:42, ¿cierto? Ujú. Y a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Tiempo de finalización es igual a now más 30, no sé. ¿Ya? Y ahí te cambió a... Claro, cuando le sumas 30 le sumas días. ¿Ya? Entonces ahí te fuiste a día, pero hay que... La idea es que tú puedes... es igual a hour. Amigo que yo. R, hour. Y ahí colocas... No. Ahí sacaste... La hora de ahora es las 15. Ujú. Y... Minutos... de now. My gosh. De now. 43. ¿Te das cuenta? A las 15:43 la registraste. Entonces después, esta es la hora de registro, la now 15:43. Entonces cuando termines y cambies el estado de tu coreografía, le vuelves a hacer a la hora que cambies, le colocas un
hora del now y otro. Y ahí vas a ver cuánto, y ahí podrías sacar la diferencia tú de cuántas horas te demoraste en aprenderlo. Ya. No. ¿O no le gustó? No me gusta. Ah, no es que es que el tema es que lo he complicado. No sé si complicado. O simplemente hazlo tú que lo registras, pues. Haz tú que registras, ya, mira cuánto demoré en tu formulario, colócale el actualizar, hay una función que ingresar, y después colócale actualizar, que tienes que buscar la coreografía, la buscas, la despliegas, y le agregas tú manualmente los minutos. Y después tienes que buscar una función que te diga cuál es la coreografía que más te demoraste en buscar. Y haces la función que busca en los tiempos, busca en los tiempos el máximo, y te retorna el nombre de la coreografía que fue el máximo, y tú lo colocas. O bien usar la función max, o busca ahí tú la función que te sirva de Excel. Ya. Lo importante es que hagas algún cálculo. Queremos un cálculo. Obviamente, Sí, si colocas datos muy cualitativos, son difíciles de eso, calcular. pues igual son como datos más exactos. Po. Sí. Como dije, puta, no. Son datos como muy exactos. Sí, ya los pasé todos, de hecho. Como todos los datos Muéstrame que qué yo datos tienes. puse. Muéstrame, no me muestres tu código, muéstrame solamente la tabla que tienes. A ver si se me ocurren otras cosas. Ya. ¿Se puede compartir? No se puede compartir. Siempre se puede. Ahí está. Ya. Tengo canción artista en el momento como de la canción en la que parte, cuánto dura, ¿Ya? la dificultad y la fecha, como la instructora y los comentarios. Y acá tengo todo anotado. ¿Ya? Ya, pues entonces podrías decir a ti, ahí por ejemplo hacer una función que te calcule quién es tu mayor mentora. Okay, vaya a tener que buscar a Notwork. Notwork. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ah? Ya, y eso lo agrego así como, no sé, pues en qué parte. Porque claro, por el final eso es como contar los datos nomás. Se le declararon ahí, tía. La Como Ana eso. dijo que la echaba mucho. Ya. Ya, Chao, entonces Ana. buscar aquí estas cosas. Puede ser que tú busques, por ejemplo, con quién aprendiste más. Ya. Podrías o buscar, por ejemplo, cuál es tu artista preferido. Ya. Podrías Ya, y eso sacarlo como de puro contar como Sí, los podría datos hacerte, al por final. ejemplo, un formulario que se llame estadísticas. ¿Ya? Entonces, tú le pones generar estadística y te va a ir a buscar cuál es el artista más preferido tuyo y cuál es la persona con la que más aprendiste. Con eso ya es suficiente. Ahí hiciste un cálculo, listo. Ya, bacán. ¿Listo? Eso voy a hacer entonces. Ya, profe. Ya, listo. Ya, muchas gracias. Que estén bien. Que esté bien. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao. ¿Alguien más? ¿Nada más?